Hola, buenas noches. Soy Alonso García Luis Gael, número de boleta 2023-640-619 y daré solución al examen de circuitos eléctricos. Bien, para el ejercicio 1 se nos pide sacar los parámetros G y H del siguiente circuito, donde tenemos 5 resistores. Tenemos designados un voltaje de entrada y un voltaje de salida, una corriente de entrada y de salida. Y pues bueno, este ejercicio yo lo propuse por método de mallas, en donde pues tenemos solo dos mallas independientes. La primera malla con la corriente 1 gira en sentido horario y la malla 2 gira en sentido antihorario. Pues bien, resolviendo por el método de mallas, para la malla 1 tenemos tres resistores que interactúan, entonces nos da un valor, si sumamos estos resistores, nos da un valor de 23 sextos. Para la malla 2 interactúan otros tres resistores diferentes, donde el valor nos daría 6 de 6. Entre la malla 1 y 2, pues vemos que hay solo un resistor y que donde las corrientes de las dos mallas independientes van en el mismo sentido, entonces nos da un valor positivo y el resistor pues solo es un resistor que tiene un valor de 3, entonces daría 3 positivo. Ahora del otro lado de las ecuaciones tenemos que para la malla 1 interactúa el voltaje VI y pues interactúa en sentido contrario a la malla, por lo que el lado derecho de la ecuación pues quedaría de forma positiva. Para la malla 2 tenemos el voltaje V0 y vemos que la malla tiene un sentido contrario al que tiene V0, por lo que el lado derecho nos quedaría un valor positivo. Digamos que por cómo está construido el circuito, pues ya podemos ver que las corrientes de las mallas son iguales a las corrientes de entrada y salida respectivamente. Es decir, que la corriente de la malla 1 es igual a la corriente II y la corriente de la malla 2 es igual a la corriente I0. Estas incluso van en el mismo sentido, por lo que pues al sustituirlas en una pequeña ecuación auxiliar, nos quedaría de esta manera. Como dije, pues nada más es sustituir que la corriente de la malla 1 sea igual a la corriente II y la corriente de la malla 2 sea igual a I0. Pues ya tenemos un sistema de ecuaciones en el que ya podemos resolver para los parámetros, ya que tenemos II, I0, VI y V0. Entonces, si resolvemos, primero pues resolveremos para los parámetros H. Y pues aquí yo arriba tengo designadas las ecuaciones iniciales de las que partimos para sacar nuestros parámetros. Entonces, para las primeras ecuaciones tenemos que hacer que V0 sea igual a 0. Entonces, haciendo esto, estaríamos resolviendo para HI y HF. Si hacemos esto, bueno, si hacemos que V0 sea igual a 0, pues básicamente las ecuaciones tendrían todas que estar divididas entre I. Entonces, si hacemos eso, nos quedaría el sistema de esta manera. Ya digamos que sustituyendo los valores de HF y HI. Y nos quedaría básicamente un sistema 2x2. Si resolvemos el sistema, que es bastante simple, nos quedaría en estos valores, que HI es igual a 7 tercios de ohms, HF es igual a un medio, menos un medio, perdón. Y bueno, ahora tendríamos que resolver cuando II es igual a 0. Cuando II es igual a 0, estamos resolviendo para HR y H0. Entonces, básicamente las ecuaciones estarían todas divididas entre V0. Si hacemos eso, nos quedaría de esta manera el sistema. Como dije, pues nada más ya es aplicar los parámetros y nos quedarían en funciones pues, de H0 y HR. Un sistema 2x2, que si lo resolvemos nos quedaría que HR es igual a un medio y H0 es igual a un sexto que está dado en Siemens, que básicamente sería el recíproco de los ohms. Ahora bueno, sacaremos los parámetros G. Entonces, para los parámetros G, lo primero que haremos será hacer que I0 sea igual a 0.
Haciendo esto, obtendremos los valores GI y GF. Si lo hacemos, bueno, y vemos que las ecuaciones estarían todas divididas entre VI. Si hacemos esto, nos quedaría de esta forma el circuito del sistema, ya sustituyendo los valores. Entonces, resolviendo este simple sistema 2x2, nos quedaría que GI es igual a 6 entre 23 de Siemens y GF es igual a 18 entre 23. Ahora, lo que haremos será resolver cuando VI es igual a 0. Si VI es igual a 0, estaremos resolviendo para GR y G0. Y vemos que las ecuaciones estarían todas divididas entre I0. Si hacemos esto, nos queda un sistema igualmente 2x2, ya en función de GR y G0. Si resolvemos este pequeño sistema 2x2, pues nos quedaría el valor de GR es igual a menos 18 entre 23 y G0 es igual a 84 entre 23 ohms. Bien, eso sería todo por el ejercicio 1. Vamos al ejercicio 2, en donde se nos pide obtener los parámetros Z y Y del siguiente circuito. Vemos que inicialmente en este circuito pues tenemos corrientes de entrada y salida, voltajes de entrada y salida, dos fuentes dependientes, una de voltaje y una de tensión, de voltaje y una de corriente, y tenemos cuatro elementos en total. Bueno, más bien cuatro resistores en total. Y se nos designa que en cierto resistor está pasando el voltaje X y por cierta, pues, cable, por así decirlo, está pasando la corriente Y, que pues el voltaje Vx y la corriente Y nos servirán para resolver pues el circuito básicamente. Lo que yo propongo para este ejercicio es primero transformar la fuente de voltaje 3Vx a una fuente de corriente. Esto pues lo haremos, como digo, por transformación de fuentes. Entonces, si lo hacemos, sabemos que la corriente de la fuente nos quedaría como el voltaje entre el resistor, bueno, el valor del resistor. Entonces, si la fuente vale 3Vx y el resistor vale 1, entonces quedaría 3Vx entre 1, por lo que el valor de la fuente de corriente dependiente quedaría como 3Vx. Ya haciéndolo gráficamente, pues el circuito nos quedaría de esta manera. También por cómo están construido el circuito nos podemos dar cuenta que bueno, más bien primero hablaré que este circuito se resolverá por el método de nodos. Y si lo resolvemos por el método de nodos, pues podemos identificar tres nodos fácilmente. Aquí tenemos el nodo 1, que es U1, el nodo 2, que es U2, y el nodo 3, que es U3. Y vemos que el nodo 2 está, por así decirlo, dividido en dos partes. Por la forma en que está construido este circuito y pues por cómo lo estoy planteando, nos podemos percatar que U1 es igual a VI, U2 es igual a Vx, digo, pues sí, U2 es igual a Vx y U3 es igual a V0. Bien, resolviendo ya para el método de nodos, pues nos quedarían de esta manera las ecuaciones, donde para el nodo 1 pues tenemos dos resistores que están interactuando, por lo que nos daría un valor de 2. Si nos podemos dar cuenta, todas las resistencias tienen un valor de 1 y para el método de nodos se ocupa la suma de los recíprocos de las resistencias. Pero como las resistencias todos tienen un valor de 1, sus recíprocos igualmente serán 1. Entonces, bueno, será 1 entre 1, por lo que nos da un valor de 1. Entonces, si sumamos esto, pues estas dos resistencias, que sería 1 entre 1 más 1 entre 1, pues nos da 2. Así, pues va a ser para todas las resistencias. Para el nodo 2 están interactuando tres elementos, por lo que nos da un valor de 3. En el nodo 3 están interactuando dos resistencias, por lo que nos da un valor de 2. Entre el nodo 1 y 2 está interactuando una sola resistencia, por lo que nos da un valor de -1. Como bien sabemos, pues para el método de nodos, todo lo que no sea la diagonal principal nos va a dar un valor negativo. Entre el nodo 1 y 3 tenemos una resistencia, por lo que da -1. Y entre el nodo 2 y 3 tenemos solo una resistencia que nos da -1. Del otro lado de las ecuaciones tenemos
que para el nodo 1 está interactuando la corriente II, la corriente IY y la corriente 3UX. Por cómo están, por las orientaciones de estas corrientes, pues se designa cada signo. En el nodo, en el nodo 2 tenemos que está interactuando 3UX y 2IY. Para el nodo 3 tenemos que estar interactuando las corrientes IY y 0 y la corriente dependiente 2IY. Pues bien, ya teniendo estas ecuaciones, pues lo que haremos será utilizar nuestras ecuaciones auxiliares que mencioné al inicio. Entonces, si sustituimos estas ecuaciones, nos quedaría de esta manera. Simplemente pues sustituimos los valores de U por valores de los voltajes. Y pues también nos podemos percatar, bueno, ya simplemente nos quedaría estas ecuaciones y nos podemos percatar que el, pues entre el voltaje, entre U1 y U3, que básicamente vendrían siendo el voltaje I y el voltaje 0, tenemos un pequeño un voltaje que está dado por el valor de la resistencia por la corriente que pasa, digamos que por ese cable. Y pues bueno, vemos que por ese cable tenemos una corriente IY y tenemos solo un resistor de 1 ohm, por lo que básicamente el valor de ese voltaje sería 1 por IY. Entonces, sustituyendo esto en una pequeña ecuación auxiliar, pues nos quedaría que IY es igual a U1 menos U3, o bien IY es igual a VI menos V0. Ahora, lo que haremos pues será utilizar esta ecuación auxiliar y sustituirla en nuestras ecuaciones de malla, digo de nodos, perdón. Si lo hacemos, nos quedaría de esta manera, simplemente sustituyendo esa pequeña ecuación, sustituyendo el valor de IY. Y pues como vemos nos quedan varios términos que pues podemos sumar ya que son términos semejantes. Si lo hacemos, nos quedarían de esta manera las ecuaciones. Como dije, pues nada más estamos agrupando términos semejantes de un lado de la ecuación al otro lado de la ecuación. Y si lo hacemos, nos quedaría básicamente de esta manera. Nos quedaría un sistema de tres ecuaciones con cuatro variables. Pero bueno, nos podemos dar cuenta que realmente no nos interesa pues Vx. Y lo único que nos interesa sería Vi, V0 y e I0. Y con esto pues sería suficiente para poder resolver el sistema, ya que debido a cómo están hechas las ecuaciones de los parámetros, pues podemos simplificar ciertas cosas. Entonces lo que haremos será sacar primero los parámetros z, y lo que haremos será primero hacer que, pues, resolver cuando i0 es igual a 0. Si realizamos eso, pues nos quedaría de esta manera el sistema, en donde nos quedaría básicamente un sistema 3x3. Como dije, pues por cómo están, digamos que hechas las ecuaciones de los parámetros, pues se simplifican varios términos. Entonces, de pasar de ser un sistema de tres ecuaciones con cuatro variables, nos quedaría un sistema 3x3. Si resolvemos el sistema, bueno, básicamente cuando i0 es igual a 0 estaríamos resolviendo para zi y zf. Resolviendo el sistema 3x3 nos da un valor que zi es igual a -1 y zf es igual a -1/2. Ahora resolveremos cuando ii es igual a 0. Si resolvemos cuando ii es igual a 0, estaremos resolviendo para zr y para z0. Igual que en el caso anterior, pues se simplifican varios términos y nos quedaría un sistema 3x3 donde queremos resolver para ZR y Z0. También pues se me olvidó mencionar que tenemos una otra variable que es Vx entre I0 o Vx entre II, dependiendo para cuál estemos resolviendo, pero pues realmente no nos importa este valor, solo nos importan los parámetros. Entonces, para el segundo sistema, para cuando resolvemos para ZR y Z0, si resolvemos el sistema 3x3 nos queda un valor de ZR que es igual a -2 y Z0 es igual a -1. Digamos que ZI y Z0 pues están dados en ohms.
Ahora haremos cuando para los parámetros y. Y pues lo que primero que haremos será resolver cuando v0 es igual a cero. Bien, si hacemos esto, pues nos quedaría de esta manera los parámetros, bueno, las ecuaciones de los parámetros. Pero bien, nos podemos percatar que, por decir, en la columna, perdón, en la fila 2 nos quedaría una indeterminación, ya que tenemos, eh, pues, digamos que dos partes, dos variables, nos quedarían que están siendo multiplicadas por cero. Entonces nos quedaría simplemente una constante igual a otra. Pero en este caso te queda una indeterminación ya que nos queda que uno es igual a cero. Entonces para esta, y bueno, nos quedan otras ecuaciones, pero aquí ya no podríamos resolver el sistema, nos haría falta otra ecuación, porque tendríamos que resolver para y, yf y vx entre vi. Pero bien, pues ya tendríamos dos ecuaciones y tres variables, por lo que el sistema ya no se puede resolver. Entonces, no tendríamos, pues básicamente no tenemos parámetros y, ya que esto también aplica cuando y0 es igual a cero. Nos quedaría una indeterminación en la fila 2 por cómo está, pues, por cómo se aplica la ecuación de los parámetros, las ecuaciones de parámetros y. Entonces, básicamente no tendríamos parámetros y, ya que, pues como vimos en la fila 2 de cada uno de los dos sistemas, nos quedarían unas indeterminaciones. Pues bueno, esa sería la solución del examen. Gracias por su atención.